causa de la obra de Cristo, los creyentes tenemos una promesa tan gloriosa que entendamos la necesidad de aplicar este pasaje, Romanos 8:28, como un pasaje práctico para nuestra vida diaria. El nombre de este sermón es Vive confiadamente en Dios. Vive confiadamente en Dios. Nuestro pasaje de estudio es el versículo 28, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a propósito leí estos 28 versículos en los que hemos estado estacionados ya por meses, para que nos demos cuenta que este pasaje no es una promesa aislada. La Biblia no es un libro devocional en el sentido de que voy a acercarme para ver qué promesa específica Dios tiene para este día, como si se tratara del horóscopo. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que en el periódico, no sé si todavía, ya casi ni hay periódicos impresos, había una sección del horóscopo. Y te decían, hoy vas a encontrar al amor de tu vida. Y pasado mañana decían lo mismo, y nunca lo encontrabas, ¿verdad? Pero ahí andabas, busque y busque. La Biblia no es un horóscopo en donde estás buscando frases alentadoras. Y si te las explica Daniel Aviv, mejor piensan algunos. Pero no, mis amados. La Biblia es un libro que presenta un mensaje coherente, lógico, con ideas que están entrelazadas, que tienen un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y Pablo nos está aquí expresando una porción de esta carta en la que ya está abordando la vida en el Espíritu que viven los que han creído en Cristo Jesús. Y esta promesa del versículo 28 está relacionado con los primeros 27 versículos del capítulo 8, los 7 que previamente estuvieron exponiéndose, y los próximos 19, 10, 11, 12, los próximos 7 capítulos que están por delante. No es una oración aislada, pero además no es una oración, no es un versículo y una promesa aislada. Esta es una promesa exclusiva. No es para todo mundo. Y sabemos que a los que aman a Dios, a esos todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, esta promesa, que no es aislada, sino la culminación de todo un pensamiento que comenzó en el versículo 1 y ha venido escalando hasta el versículo 27, previo al 28, lo que está haciendo Pablo es describir la vida del Espíritu que viven los que son de Cristo, en contraste con la vida en el nivel de la carne, en el nivel de los instintos, a los que está expuesto una persona que no ha creído en Cristo. Ese pasaje, pues, es un pasaje muy importante para nosotros, y como estudiamos la semana pasada, este pasaje de ninguna manera, por ninguna causa, debemos pensar que es una promesa general para la humanidad toda, porque no lo es. Es una promesa exclusiva para los que aman a Dios. Y estos que aman a Dios son un grupo seleccionado por Dios para ese mismo fin. Es decir, amar a Dios no es algo natural al hombre caído, es resultado de una elección soberana de Dios. Y algunos dicen, ay, pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Verdad? Como pensando que los hombres son buenos todos, los hombres son una bola de malvados todos, lo que dice la Biblia. Dios no escogió de entre gente mala los que eran buenos. Dios escogió gente mala de entre los malos, porque por su gracia los escogió para la salvación. Así es que no hay ningún mérito en ellos para ser escogidos para amar a Dios. Ya estudiaremos eso en próximas semanas. Este grupo selecto, esta elección divina activa de un grupo concreto de personas, y eso lo veremos a partir del versículo 29 en adelante, pero hoy voy a continuar exponiendo Romanos 8:28, como dice nuestro querido hermano Paco Orozco, Romanos 8:28, ¿verdad? Precioso pasaje, ojalá un día nos visite el hermano Paco, ¿verdad? Y entonces, a la luz de los versículos previos, como ya dije, Romanos 8:28 significa que para los creyentes, los que activamente creen, los que han creído para su salvación en Cristo, es solamente para ellos, los que aman a Dios, los que ya han sido liberados de la condenación eterna por sus pecados, han sido liberados porque han puesto su fe
un don que Dios les ha dado para creer en Cristo, han depositado su fe en Cristo y ahora han pasado del régimen de la carne en la que vivían antes de ser de Cristo, y han pasado a un régimen, a un nuevo estadio, a un nuevo terreno bajo el poder del Espíritu Santo. Y lo que nos está diciendo el pasaje es que Dios usa todas las circunstancias en nuestras vidas, incluyendo el sufrimiento y la debilidad, para un bien final y supremo. El bien supremo y final que Dios tiene en mente para el creyente es que seamos hechos a semejanza de su Hijo Jesucristo. El hecho de que me veas aquí dirigiendo no es para que Dios te haga a mi imagen. Ese no es la razón de ser, que yo sea el pastor y tú me quieras seguir a mí, quieras ser como yo. No quieres ser como yo no quiero que seas como yo. Mi esposa no quiere que sea como yo, pero quiere que seas como Cristo. Y Dios usa las circunstancias, buenas, malas, regulares, feas, bonitas, todas las usa para nuestro bien final, para los que le amamos. Eso, amados hermanos, ese es el cumplimiento eterno del propósito de Dios, que seamos hechos a imagen y semejanza de su Hijo. Hay dos cosas que quiero que notemos, porque mi intención en este pasaje, en esta exposición del día de hoy, es que encontremos las causas, el poder, la razón para que practiquemos una vida de confianza en Dios. Lo primero, número 1, Romanos 8:28, es la bendición de una promesa exclusiva a los creyentes. Es una promesa para los creyentes que está directamente vinculada, ligada a la obra de Cristo. Por lo que hizo Cristo, cuando tú crees en la persona y obra de Cristo, tú te haces acreedor a una bendición. Todas las cosas ayudarán a tu bien. Si tú no has creído en Cristo, pues no te aplica. Pero si has creído, la bendición de esta promesa exclusiva a los creyentes está en relación directa con lo que Cristo hizo por los creyentes. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En su contexto, a la luz de los versículos previos y posteriores, este Romanos 8:28 es la consecuencia lógica de Romanos 1-27. ¿Eso qué significa? Significa que Jesús fue enviado con una razón de ser. Dios le designó al Hijo, a su Hijo Jesucristo, ciertas cosas que tenía que cumplir, y todas las cumplió. Por eso decimos que a causa de los méritos de Cristo. Escúchame, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en la eternidad no tenía ningún mérito que hacer. Él es gloria plena, pura. Él no tiene que hacer nada para ser quien es. Pero con motivo de nuestra caída, como descendientes de Adán, el Hijo de Dios se ofreció para cumplir el propósito de su Padre de redimir a un grupo de personas caídas. Y el Padre estableció que su Hijo cumpliera todas y cada una de sus instrucciones, para lo cual Jesús tuvo que asumir humanidad. Siendo Dios, podía haberse quedado simplemente manifestando la faceta de su justicia, pero Dios quiso mostrar misericordia, y para eso el Hijo abraza el propósito de su Padre y se hace hombre. Eso es lo que celebramos cada 24 de diciembre, 25 de diciembre, que el Hijo se hizo carne, se sometió a la ley que había desobedecido Adán para cumplirla, obedecerla de manera perfecta y llegar a un momento en su vida en el cual ni sus enemigos pudieron levantarle una causa que ameritase su muerte. Él fue a la cruz como inocente. ¿Para qué? Para morir por los culpables. Y Jesús, cuando murió en la cruz, dijo estas últimas palabras: consumado es, queriendo decir, cumplí todo lo que se me encomendó. Y entonces el Hijo muere y es sepultado, y al tercer día resucitado por la obra del Espíritu Santo, por instrucción del Padre. Y entonces, después de 40 días, el Señor asciende a los cielos y es derramado el Espíritu Santo, ya que Él ha sido glorificado. La doctrina de la ascensión es crucial en nuestro entendimiento de la obra de Cristo. Cuando Jesús es ascendido y se sienta a la derecha del Padre, lo que eso significa es que el Padre, al resucitarlo, aprobó su obra.
Y a la hora de exaltarlo y sentarlo a su diestra, el Padre le está dando el lugar de honor como el que gobierna destinos de hombres y de toda criatura y de todo lo que es la creación. Y ahí, desde ese lugar, nuestro Señor Jesucristo, al estar sentado, derrama su Espíritu Santo para que nosotros vivamos para su gloria. Así es que lo que disfrutamos como creyentes, lo disfrutamos a causa de que el Padre aceptó la obra del Hijo y que lo ha exaltado al grado sumo de ponerlo a su diestra. Pero ya no como Dios solamente, porque ese siempre fue el lugar del Hijo, sino como hombre, como Dios, hombre. Adoramos a un hombre en los cielos. Un hombre ya nos representa en los cielos delante del Padre. ¿Y por qué? ¿Por qué creemos en Cristo? Porque creemos que a causa de su obra consumada a favor de nosotros, los creyentes, todas las cosas nos ayudan a bien. Tú no dependes de tus obras, dependes de las obras de Cristo. No eres salvo por obras propias, eres salvo por las obras de alguien más que las hizo en tu lugar. Amado, has sido hecho libre de la condenación. Esa maldición que pesaba sobre tu vida por haber pecado y destruido, manchado cada uno de los mandamientos de Dios, ha sido resuelta cuando Cristo va a la cruz a morir en tu lugar. Si tú crees esto, si tú crees que Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ha sido ascendido en la gloria, entonces tú que has creído en Cristo, eres una persona que ha sido, escucha esto, ha sido habilitado para amar a Dios. Y entonces todas las cosas para ti ayudarán a tu bien. ¿Ya me expliqué? Entonces todo depende de la obra del Hijo. Juan 3:16 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, ¿eh? Pero ahí ese versículo no termina. Ese versículo es en un contexto concreto, pero mira lo que dice el pasaje Juan 3:16 al 19. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y entonces muchos dicen, pues qué bueno, hay que recibir a Cristo, hay que creer en Él, es re buena, bien lindo el Señor, qué bueno que vino. Pero mira lo que dice el versículo 18. El que en Él cree no es condenado. O sea, el que en Él cree en este momento no es condenado. ¿Por qué? Porque Él ya fue condenado en tu lugar. Pero el que no cree, mira lo que dice ahí, ya ha sido condenado. O sea, nadie se va al infierno, amado, meramente por no creer en Cristo. Se va al infierno porque ha pecado con placer absoluto. Mira cómo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Espérame, ¿es por creer o no creer en Cristo? Hay una ley escrita en nuestros corazones, como hemos dicho antes, y cuando esa ley escrita en tu corazón no la obedeces, no estás creyendo en aquel que te está diciendo, eso que estás haciendo está mal. Esa ley escrita en nuestros corazones es la conciencia que te acusa, a lo mejor ya ni te acusa. Pero esa conciencia te decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ya lo hiciste. ¿Sí te ha pasado? ¿Te pasó alguna vez? No, no. Y te acercas cada vez más que no, que ya lo hizo. Esa conciencia te dice, no robes, no mates, no cometas adulterio, no deshonres a tu padre y a tu madre, pero lo haces. ¿Y qué significa eso? Que cuando lo cometiste, cuando violaste esa ley de tu conciencia, porque algunos pueden decir, no, yo no conocía la ley de Moisés, no le hace, en tu conciencia había una ley. Cuando tú violaste esa ley, te pusiste en un serio problema. Aquel que creó la ley, que es Cristo, ese que puso en tu corazón esa ley, que es Cristo, es deshonrado por ti y estás en un serio problema. Y todos los hombres han ofendido a Dios. Todos, no hay uno solo, excepto Cristo, que no haya ofendido a Dios. El que cree, el que en Él, Cristo, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿De dónde salen
estas personas que creen de entre los que ya habían sido condenados. La gente se va al infierno, no meramente por no creer en Cristo, sino porque se merecen ir al infierno, hermanos. Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Lo que está diciendo aquí Juan es, y esta es la evidencia de por qué no aman a Dios, de por qué están condenados. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo sabes que alguien ama más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Fíjate nada más, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hay gente que ama más sus pecados de lo que ama a Jesús. Es más, ama a sus pecados y odia a Jesús. Por eso está en conflicto con Dios. Entonces, no, pues es que Dios sabe que peco. Claro, yo sé que los cristianos pecamos, pero no amamos lo que hacemos. Aborrecemos lo que antes amábamos. Pero si tú dices, yo soy cristiano, pero, cómo me gusta ese pecado. Entonces a lo mejor no eres cristiano. Y lo tienes que considerar. Lo que evidencian las acciones, nuestras acciones, es si amamos o no amamos a Dios. Pregunta para cada quien, yo me la planteo a mí mismo, ¿amas a Dios? ¿Qué dicen tus obras? Que esas obras muestran que amas más las tinieblas o que amas a Dios. Y el problema es que todos los seres humanos estamos condenados por partida doble cuando nacemos. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos 3:9. Ahí mismo Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son esos nosotros? Los judíos. Pablo dice, yo como judío, junto con ustedes judíos de la iglesia de Roma, ¿somos acaso nosotros mejores que los no judíos? Mira lo que responde Pablo. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. ¿Por qué? Primer punto, porque somos culpables por el mero hecho de ser descendientes de Adán en el pecado original. Adán pecó y pecamos todos. Cuando nacemos con el pecado imputado de Adán. Y muchos, no es justo, no sé qué. Pues entonces, si ese fuera el caso, entonces olvídate de que Cristo Jesús te pueda salvar, porque esa causa de la relación que tienes tú con tu cabeza Adán o tu cabeza Cristo, que puedes ser perdonado o no. Si estás en Adán, entonces estás bajo pecado, estás en muerte. Pero si Cristo viene a tu vida, se te imputa la justicia de Cristo. Fíjate, en Adán, eres descendiente de Adán, naces, se te imputa el pecado de Adán. Cuando naces de nuevo y creces en Cristo, se te imputa la justicia de Cristo. Es un asunto ahí de simetría jurídica, legal, desde el punto de vista de Dios. Entonces somos culpables por el mero hecho de ser descendientes de Adán, porque se nos imputa el pecado original. Y además estamos caídos. Nuestra condición delante de Dios cuando nacemos es la de culpables por imputación. Pero el problema es que no nos quedamos allí. Acabamos siendo culpables por práctica. Hablando pues de este pecado original, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nacieron con la imputación del pecado de Adán, su padre, pero además demostraron que eran dignos hijos de su padre Adán, pecaban. Ese es el estado natural de los hombres. Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, así como por la desobediencia de un hombre, ¿qué hombre? Adán. Porque así como la desobediencia de un hombre, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los que nacen en Adán, nacen con el pecado imputado de Adán, pero además heredan una corrupción. Nuestros bebitos, ¿verdad? Son una cosa hermosa y puede que lloren por hambre, ¿verdad? Pero una cosa es que lloren por hambre y otra cosa es que te quieran matar porque no les das el biberón cuando quieren. A mí me encanta ver a mis nietos. A veces me dan ganas de darles de pellizcos, ¿verdad? Pero
Me encanta ver cómo son sus reacciones y cómo van aprendiendo ellos a determinados estímulos para lograr lo que quieren. Son bien manipuladores. Hay algo así como torcido en esos ingratos, ¿verdad? Están bien chulos, pero saben cómo obtener lo que quieren. ¿Por qué? Porque hay una corrupción heredada. Están echados a perder por el mero hecho de ser descendientes de Adán. Culpables por doble partida, el pecado imputado de Adán y, siguiente aspecto, culpables por el pecado actual. Imputación de pecado de Adán, pero además el pecado que llevamos al plano de las acciones. Como dije, cuando pecamos, eso demuestra que somos dignos descendientes de Adán. Romanos 5:20, mira cómo lo dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Aquí de lo que está diciendo es esto. Antes de que llegara la ley de Moisés, todos los hombres teníamos esa ley escrita de la conciencia que decía no, sí, no, sí. Pero cuando Dios introdujo con Moisés la ley a manera de código, a manera de los 10 mandamientos, cuando se introdujo esa ley por escrito, ¿cuál era la razón? Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué está diciendo? No es que por culpa de la ley el hombre se hubiera hecho más pecador. No, lo que hizo la ley fue mostrarnos lo que estaba mal en nosotros y despertar en nosotros un deseo contrario a lo que la ley decía. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nadie puede ser declarado justo delante de Dios por cumplir las obras de la ley, porque la ley no tiene como propósito hacerte justo, salvarte o transformarte. Tiene como propósito solamente evidenciar que tus acciones son pecaminosas. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Y lo primero que hacemos es ponerle a Dios imágenes y entonces a postrar. No, es que yo no adoro el pedacito de yeso, ¿verdad?, sino lo que representa. ¿Cómo puedes poner a Dios? ¿Cómo lo puedes presentar con una imagen? No se puede. Dios es espíritu. No, pero el Hijo tomó humanidad, de acuerdo. Por eso yo tengo que adorar las imágenes de Cristo hecho. No, no es cierto. Porque Jesús no, la Biblia no dice y tenía la nariz respingada y tenía el pelo largo y usaba un tatuaje. No hace eso la Biblia. Porque la Biblia nos muestra no una imagen corporal, sino el carácter del hombre perfecto que es Cristo. Entonces la ley lo que hace es iluminarnos, hacernos entender lo que Dios desaprueba, de manera tal que quedemos sin excusa. Pero le damos gracias a Dios que por Jesucristo, por lo que Él hizo, ya que ahora Él es nuestro Señor y dueño absoluto, su obra ha sido aceptada por Dios, y cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos considera como si fuéramos justos como Jesucristo. Eso se llama imputación de los méritos de Cristo. No es que lo hayamos hecho nosotros, pero Dios ve lo que Cristo hizo por nosotros. No solamente murió por nosotros, vivió por nosotros. Gracias a Dios. Y porque Dios aceptó esa obra, Jesús está sentado como hombre, sentado a su diestra. El Hijo estaba en la gloria con el Padre, se hizo hombre y ahora como hombre, por mérito propio, como hombre también, está sentado a la diestra de Dios. Y Dios dice, acepto tu obra para que aquellos que creen en ti, yo les impute tus obras. Por eso dice lo siguiente en Romanos 8, versículo 1 al 4, que es el contexto, una parte del contexto de este Romanos 8, 28. Dice en el versículo 1 al 4, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que pecan porque odian a Dios, no andan en el Espíritu, andan en la carne, andan en sus instintos. Ven una mujer, ¿verdad? Y como dice en el libro de Jeremías, allá andan relinchando detrás de ellas, ¿verdad?
Qué tremendo ejemplo, un animal salvaje guiado por instinto, relinchando, ahí, haciendo sus bailes de apareamiento Y así están los hombres sin Cristo, entregados completamente a algo que Dios desaprueba. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando crees en Cristo, algo se rompe en el poder del pecado en tu vida y puedes ser libertado. Ya no amas lo que antes apreciabas y por lo que tanto te esmerabas. Porque para pecar, ¿cómo se esmera uno, verdad? ¿Cuánto dinero invierte uno? Muchos trabajan 15 días para irse de borrachos, irse de adúlteros, irse de drogos. ¿Verdad? Y lunes están chillando que no hay, ¿verdad? Y la familia igual, todos chillan. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. El problema no es de la ley, el problema es la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Jesús tuvo que hacerse hombre, someterse a la ley, cumplir la ley para poder salvarnos a ti y a mí, que antes de conocerlo andábamos en el nivel de los instintos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez que crees en Cristo, ya no andas según la carne. El Espíritu Santo te ha librado de ese afecto, ese deseo interno por hacer lo que Dios odia. Y comienzas a sentir horror por lo que antes hacías. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley por sí sola no tiene poder. ¿Cuántos han querido moralmente rehabilitarse delante de Dios? No se puede. Es necesario creer en Cristo. Es necesario que entiendas que eres un completo inepto para salvarte a ti mismo cumpliendo la ley del pecado. Cumpliendo la ley y acabando pecando. Necesitas a Cristo. El problema no es la ley que es buena, santa y justa, sino la debilidad de la humanidad caída. Número 2, en este mismo punto, número 1, o sea, la primera razón cuando estamos hablando de la bendición de una promesa exclusiva para los creyentes es que por causa de la obra consumada de Cristo a favor de nosotros los creyentes, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo segundo es que por causa de la obra consumada de Cristo a favor de nosotros los creyentes, podemos vivir conforme al Espíritu. No es por cuánto celo tengas tú en lo natural, no puedes. Es que es necesario creer en Cristo para acceder al poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 5 al 8. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fíjate. Cuando tú eres de la carne, ¿qué va a pasar? Versículo número 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Entonces los que son de la carne se ocupan de la carne. Versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces aquellos que son de la carne se ocupan en la carne y ellos se dejan llevar, arrastrar por los designios de la carne. Está bien comer, pero no vives para comer, comes para vivir. Usas el alimento, la energía que te da para hacer lo correcto, pero algunos se alimentan y mucho para pecar, estar listos, ¿verdad? Muchos cuantos se van al gimnasio, ¿verdad? ¿Para qué? Para amarrarse a la muchacha, ¿verdad? Y en muchos casos a los muchachos. Se esmeran, gastan. ¿Para qué? Para destruir su propia vida. Si no tienes a Cristo, no tienes poder, te ocupas en la carne, porque eres de la carne y los designios de tu carne, a final de cuentas, te van a destruir. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremendo. Cristo sufrió el castigo por esa culpabilidad nuestra. Sufrió el castigo, murió y resucitó para que viviéramos ahora
en una nueva dimensión en el nivel espiritual y mental. El cristianismo es espiritual, pero profundamente mental, profundamente intelectual. El Espíritu Santo te libera, te libera la mente para que empieces a concebir las cosas de la manera correcta. Entonces, el castigo de Cristo fue por nuestra culpa y murió y resucitó para que tengamos una nueva mentalidad que proviene del Espíritu y no más vivir por los instintos. Hay una distinción entre vivir según la carne, que produce muerte, y vivir según el Espíritu, que produce vida y paz. Si tú has creído en Cristo Jesús, los que tienen el Espíritu Santo viven en Cristo, libres de la condenación de sus pecados y son vivificados por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Romanos 8, 9 al 11. Mas vosotros, ¿quiénes? Los que han creído. Mas vosotros no vivís según la carne, conforme a la carne, de acuerdo con la carne, sino conforme según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no tienes al Espíritu, vives en el nivel de la carne, no puedes vivir según el Espíritu. Por eso dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No dice, y si no siente que tiene el Espíritu, no. Habla aquí de un argumento claro, y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué está queriendo decir acá? Bueno, que ciertamente nuestro cuerpo en las condiciones actuales, aun cuando somos creyentes, va a morir porque peca. Pero nuestra mente está enfocada en buscar la gloria de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, nuestra mente, nuestro corazón vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto va en dos vías. Ahora servimos a Dios con este cuerpo decadente en el sentido de que va muriendo y que todavía peca, pero servimos a Dios, por eso nos congregamos. Pero a la vez este cuerpo va a acabar en una tumba y nuestra alma, espíritu va a ir a la presencia de Dios. Y llegado el momento, nuestra alma glorificada será unida a un cuerpo glorificado para que seamos un hombre integral cada uno de nosotros, mujer incluida, por supuesto, cuando el Señor regrese. Y entonces nuestros cuerpos serán vivificados y glorificados por una eternidad. Entonces, número 2, por causa de la obra consumada de Cristo a favor de nosotros los creyentes, podemos vivir conforme al Espíritu Santo. Lo tercero es que por causa de la obra consumada de Cristo a favor de nosotros los creyentes, ahora somos herederos de Dios junto con Cristo. Romanos 8, 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recordemos que eso se llama mortificación y es matar de hambre al pecado. Tienes un problema de mentira, ¿verdad? Dejas de ver las mañanas, dejas de ver cosas donde se dicen mentiras, ¿verdad? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando has creído en Cristo, legítimamente le puedes llamar a su Padre, Padre, Abba, Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo te da testimonio? Pregunta, ¿odias el pecado? Ahora puede ser que un genuino hijo, tal vez, esté atrapado en un tipo de pecado al cual todavía le tiene mucho aprecio, pero cuando menos siente cierta repulsión por eso que hace. Y no se justifica. Dicen, no, pues todos pecan. No,
Sabe que está mal. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en pecado, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es que, amados hermanos, si hemos creído en Cristo, ya somos hijos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios y también hemos sido hechos herederos juntamente con Cristo. Cristo, amados hermanos, es heredero por derecho propio de todo lo que su Padre tiene, pero su Padre nunca va a morir. Dios no puede morir. Y Dios le ha hecho al Hijo heredero de todo. Para eso creó el mundo, para su Hijo. Yo pensé que para que yo naciera, dicen algunos, ¿verdad? Así muchos cristianos así piensan ahora, ¿verdad? Cuánta molestia, Señor, para que yo naciera. No, es para la gloria de su Hijo. Entonces Dios hizo heredero a su Hijo, y cuando su Hijo viene, se hace hombre, vive por nosotros, muere por nosotros, es resucitado al tercer día, asciende en gloria, y tú crees en Cristo, te haces heredero juntamente con Cristo. O más bien, Dios te hace heredero juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo toma todos los beneficios que Jesús, los triunfos de la cruz de los que cantábamos hace un momento. Esos triunfos de la cruz, el Espíritu Santo los toma y te los empieza a derramar en tu vida. Porque Cristo lo hizo para la gloria de su Padre y lo logró por mérito propio. Y entonces eres hecho heredero juntamente con Cristo. Aquí hay una promesa. Si sufrimos con Él, es porque seremos glorificados juntamente con Él. Lo que está diciendo Pablo es, aquí en la tierra todos sufren, pero sufrir es el privilegio exclusivo de los creyentes, en el sentido de que ellos tendrán un premio que los otros que no son creyentes no tendrán. La herencia que Dios le ha dado a su Hijo. Mira cómo dice en Mateo 5, 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados
debemos estar animados meditando en la gloria futura. Ellos están sufriendo en este momento, algunos de ellos. Hay iglesia perseguida en estos momentos. Olvídate de Corea, olvídate de China, aquí en Chiapas, aquí en la zona de Tuxtepec. Hay cristianos que están padeciendo, pero tú y yo aquí en aire acondicionado. ¿Qué? Aire acondicionado, silla cojinada. Algunos, no todos, pero sí algunos, ¿verdad? Y prefieren allá estar sufriendo con silla no acoginada porque les gusta estar hasta atrás como adolescentes. Aquí hay sillas con colchón, las ponemos a propósito adelante. Aquí estamos mullidos por la bendición de Dios y no damos gracias. Pero si Dios quiere que algún día suframos, el Espíritu Santo estará con nosotros. También aquí Pablo nos dice que la creación gime y sufre. No solamente la creación gime, nosotros mismos gemimos, porque hay un sufrimiento presente que no se compara con la gloria futura. En eso el Espíritu nos ayuda. Así que en el contexto de este pasaje, a los que aman a Dios, no se refiere a un amor ahí en términos generales, sino a aquellos que han sido llamados por Dios, que viven en Dios, guiados por el Espíritu Santo. A esos todas las cosas obran para su bien, para ellos y solo a ellos. Dios orquesta todo para su bien, incluso el dolor, los sufrimientos y las pruebas, porque tiene en mente un propósito mayor. Aquí no es meramente que Dios tiene algo bueno para nosotros, sino que Dios ha diseñado la más gloriosa forma en la cual podemos nosotros llegar a ser a imagen de su Hijo, y ese es su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mira lo que dice el versículo 29 y 30, y eso estaremos estudiando en las próximas semanas. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso es que podemos decir y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque conforme a su propósito hemos sido llamados. Romanos 8:28 es una promesa de esperanza y de seguridad solo para los que han creído en Cristo Jesús, los que aman a Dios, y en ellos Dios está obrando activamente a través de lo que vivimos, sea bueno, sea malo, para el beneficio de aquellos que Dios tiene un propósito para ellos, capacitarnos para ser como es Jesús, a pesar de las dificultades. La segunda bendición es que Romanos 8:28 es una promesa de bendición para servir a Dios con alegría y confianza día con día. Romanos 8:28 es una promesa de bendición para servir a Dios con alegría y confianza día con día. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pregunta, ¿eres llamado? Entonces todas las cosas te ayudan a bien. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Mañana cuando te levantes, no te levantes con temor. Confía en que lo que suceda será para tu bien. No prendió la camioneta, me cachis, ¿verdad? Se ponchó la llanta. Fuiste bautizado en fuego, 2 llantas, ¿verdad? En un solo viaje. Todas las cosas ayudan a bien. Todas. Ayer nos hicieron compañía algunas, ¿verdad? Y todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. ¿Tienes la presión alta? Todas las cosas te ayudan a bien. Vas a ir a ver al doctor, ¿verdad? Y como estamos en Dinamarca, pues ya no hay citas y entonces todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué vendrá mañana? ¿Te sacas la lotería? Espero que eso también te ayude a bien. Mañana te entregan el coche porque entregaste tu aguinaldo para un carro último modelo. Espero que eso sea verdaderamente te ayuda bien, pero hay muchos que compran y a las 3 semanas ya no sirven los carros viejos. Nunca había habido tanto carro chatarra como ahora que hay tantos modelos. Porque son chinos muchos de ellos. ¿Verdad? Pero a eso si eres cristiano, te ayuda bien. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay aplicaciones prácticas, de hecho. Número 1, vamos a hablar de los tiempos de dificultad y prueba. Romanos 8,
Romanos 8, en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Número 1, primera aplicación práctica. Llénate de ánimo y consuelo si enfrentas dificultad. Este es un recordatorio de que las dificultades no son en vano, sino que forman parte de un propósito divino, que a final de cuentas redundará en tu paz y en tu fortaleza en medio de las tormentas. Acuérdate de esto. Pero además de que es un recordatorio, acuérdate que es una promesa exclusiva para cada uno de nosotros, los creyentes, de que las dificultades no son en vano, sino parte de un propósito divino. Esto te va a dar paz y fortaleza en medio de las tormentas. Entonces, número 1, llénate de ánimo y consuelo, pensando en este versículo, meditando en este versículo. Siguiente, infórmate a ti mismo cada día que hay un propósito para todo tu sufrimiento. Infórmate a ti mismo. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y uno de sus beneficios es, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y a veces nos echamos clavados en hoyos. Eso te va a servir. Y tienes que informarte a ti mismo. Tienes que informarte en las Escrituras de este propósito de Dios y eso hará que tu dolor se transforme en una oportunidad para refinar tu carácter y profundizar tu fe en Dios. Viendo que las pruebas forman parte de un proceso divino para tu crecimiento espiritual. Recuérdate a ti mismo, número 3, recuérdate a ti mismo constantemente de este versículo para cambiar tu perspectiva de la situación. Recuérdate constantemente este versículo para cambiar tu perspectiva de la situación. A ver, piensa en esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Muy bien, si todo te ayuda a bien, abraza la visión clara de tu glorioso futuro. No te vas a quedar como estás. Vas a ser hecho a imagen y semejanza de Cristo. Vete al espejo el día de hoy, no sé cuánto tiempo tiene que conoces al Señor, pero hoy eres más semejante a Cristo de lo que nunca has sido, pero todavía no termina la obra. Estás todavía en el proceso. Cambia tu perspectiva, abraza el futuro glorioso. Tú vas a hacer lo que Dios dijo que vas a hacer. Cuando te veas al espejo, dile, qué gordo me caes, pero no vas a seguir siendo igual, muchacho. Dios tiene un buen plan para ti. Nada de, ay, tío India es maravilloso porque el cosmos está, como dijimos la semana pasada, conspirando por... No. Quítate de la cabeza al Dios Yepeto ese, ¿no? El sueño de Dios. No, el Dios glorioso tiene un propósito para ti, ser como Cristo. Suena bien Paco Orozco, ¿verdad? Precioso hermano, me encanta cómo predica. Abraza la gloriosa visión de tu futuro. 2, si todo te ayuda a bien, replantéate los desafíos. Esto no salió. Pues de alguna manera va a salir. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios en mente? Que seas como Cristo. Y a lo mejor vas a tener que enfrentar ese reto una y otra vez. No sé qué sea el reto. ¿Lo sabes tú? Permite que tus obstáculos se conviertan en oportunidades para aprender y acercarte más a Cristo. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no tuve los resultados deseados si es algo que creo que te va a dar la gloria? Si de veras eso que tú estás planeando le da la gloria a Dios y no sale, es porque Dios está desarrollando algo en ti, no porque vaya a fracasar aquello que buscas que le dé gloria a Dios. Entonces asegúrate de todas tus elecciones, hacer la decisión por aquello que da la gloria a Dios. Y no sale, entonces hay algo que tiene que ser cambiado en ti. No renuncies a eso, sigue adelante, busca la gloria de Dios en tu vida. Claro que sí, esa es la razón de ser de tu existencia. Darle la gloria a Dios, eso es lo que el Hijo hizo, darle la gloria al Padre. Y el Padre decía, he aquí mi Hijo en el cual me complazco, a Él óiganlo.
Padre, glorifica al Hijo. Lo he glorificado. Glorifica tu nombre. Lo he glorificado y lo voy a glorificar aún más. Y el Hijo fue y abrazó una cruz por ti, por mí. Precioso Hijo de Dios. Replantéate los desafíos y sigue adelante. Toma poder en Cristo, haz acopio del Espíritu Santo y sigue buscando la gloria de Dios. Número 3, si todo te ayuda a bien, vive con alegría y con confianza en Dios en tu vida diaria y en tus decisiones. Informas tu vida acerca de la voluntad de Dios, su ley, te pones en manos de Dios, vive con alegría. Alégrate. Alégrate y confía en Dios. Muchos más malentendido lo que se conoce como el calvinismo, como que nosotros hacemos buenas obras para ser escogidos y que con nuestras buenas obras vamos a llegar al cielo. No, eso no es cierto. Así lo interpretan los malignos. Los calvinistas, perdón por la expresión, perdónenme si se me ofenden, pero lo que hacemos es vivir cada día con confianza en Dios. Mira, Señor, no es en el nombre sea de Dios como mexicano. No. Señor, voy en tu nombre. Ayúdame. Lo que salga, voy a salir ganando. No es pensamiento positivo, es confianza en Dios. Él me va a formar. Vas a poner un negocio, ponlo para la gloria de Dios, no para andar haciendo tranzas, ¿verdad? Lo que hagas, hazlo con confianza. ¿Ahorro? No ahorro. ¿Invierto? No invierto. ¿Tienes? Invierte. ¿No tienes? Ponte a trabajar para llegar a tener y confía en Dios. Ese era lo que movió a los hombres después de la Reforma Protestante, confiados en la soberanía de Dios, en que va a cumplir su propósito en ellos, salían y conquistaban el mundo. Y a veces fracasaban. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué debes tener temor? No, pues es que mis hijos, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No tengas miedo, no tengas temor. Entonces vive con alegría y confianza en Dios. Esto significa no seas holgazán y medroso. Trabaja, produce. ¿Qué más significa esto? Aplícate a conocer la palabra de Dios. Aplícate a conocer los mandamientos de Dios. Deja a un lado la pereza para buscar el conocimiento de Dios. Deja a un lado la procrastinación, como le llaman ahora. Postergación, pues. Y ponte a estudiar ya. ¿Será o no será? Conoce a Dios y verás si eso no es. Si lo conoces, el pueblo que conoce a su Dios orará y actuará. Ora, ruega, suplica, da gracias y decide en consecuencia. Y esta promesa, amados, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa tiene el poder de fomentar nuestra confianza en Dios. Amados, Dios está orquestando en cada evento, en cada situación. Dios está cultivando resistencia en nosotros ante la incertidumbre. Obtén de esta bendita promesa el ánimo para vivir con gratitud todo momento, pues Dios tiene un diseño mejor para ti, mejor de lo que tú hayas planeado. Esa es la vida que Dios promete a quienes le aman. Llegar a ser como Cristo. Y de lo que suceda, Dios va a hacer que seas más como Cristo. Eso es en tiempo de dificultades, ¿verdad? Pero ¿y en tiempo de bonanzas? En tiempo de salud y prosperidad. Y me temo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en bonanzas, salud y prosperidad. Ay, no, porque, ay, no por aquello, ay, no por el otro, ay. No, usted está en bonanza, en salud y en prosperidad. Esa es la verdad. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, mi amado? ¿Qué tienes que hacer? Agradece a Dios por derramar tanta bendición inmerecida en tu vida. Nada de lo que tienes te lo mereces. Cristo lo ganó para ti. Ahora bien, no te sientas culpable por disfrutar de la bendición de Dios, pues Cristo la ganó por ti. No es tu mérito, es el de Cristo. Vívelo, disfrútelo y agradécelo. Pero eso significa también, mientras puedas, sirve a Cristo con pasión y entrega. ¿Tienes? Hazlo. ¿Tienes tiempo? Sirve a Cristo.
tienes recursos materiales, sirve a Cristo. Sé generoso con tus capacidades, ponles a los servicios de los demás con alegría. Trabaja, sé productivo, sé propositivo, sé generoso con tus recursos materiales. Dale a los necesitados, no a los viciosos ni a los holgazanes. A esos no les des. No vivas solo para complacerte a ti mismo. Da tus ofrendas financieras a la iglesia. ¿Qué pensabas? ¿Que se me olvidaba? Sé generoso con Dios, con tu tiempo, dones espirituales y tu dinero. Si no le das a Dios, de todos modos vas a perder ese dinero. Interésate en tu entorno. No seas egoísta, no seas individualista. Cuida la creación, pero no la adores. Cuida a tu prójimo. Esos, ¿verdad? Que no siempre provocan en nosotros así como que mucha alegría, pero sírvelos. No escojas el mal menor. Escoger el mal menor es escoger el mal a final de cuentas. Y el mal nunca queda en niveles menores. Pero si tienes clara conciencia de que estás pecando y aún así te da Dios beneficios inmerecidos, arrepiéntete. Dios, si andas haciendo cosas que no debe, ¿verdad? Puede agarrar su vara y sopas, tu vara y tu callado y fundirán aliento para que regrese yo al camino. Pero a veces Dios en su bondad te bendice y te bendice y te bendice con la finalidad de que te arrepientas. No porque te estás mereciendo la bendición. Aunque seas perfecto, no te la mereces. Pero a veces Dios, a pesar de ti, te prodiga bienes. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Tales cosas están en los versículos previos del capítulo 1. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y esto es para cristianos, Andas haciendo cosas que no debes y dices, no, Dios debe estar de acuerdo porque me va re bien. A lo mejor es para que te detengas y empieces a dar gracias y caigas en cuenta, pues la verdad es que no me lo merezco. Y Señor, además estoy haciendo todo para desmerecerlo. Dios mío, perdóname. Pidamos perdón y hagámoslo la obra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Porque a todos los que estamos aquí, Señor, tú nos has prodigado bienes, misericordias, bondades y fidelidad. No merecemos tantas cosas buenas porque no hemos hecho todo de manera perfecta. Nos arrepentimos. Verdaderamente nos arrepentimos y pedimos de ti, si verdaderamente hemos creído en ti, si verdaderamente hemos sido regenerados, si verdaderamente nos has dado el don de la fe y nos has dado el conocimiento de tu palabra y estamos haciendo algo que tu palabra nos informa que te deshonra, te pedimos que nos perdones y nos des poder para abandonar eso que a ti te ofende. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. En conclusión, todavía no termino. Amados hermanos, ver este pasaje es ver en ello una promesa de exclusión exclusiva, y este es un poderoso recurso en nuestra relación con Dios. Podemos vivir una vida confiadamente, sabiendo que si amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Tú dices, ya me di cuenta que no amo a Dios. Cree en Cristo, arrepiéntete, entrégate a Cristo, ven a Cristo, rinde tu vida a Él. Él te ofrece en esta hora la salvación, una salvación verdadera. Y esta, además, amados hermanos, esta es una promesa que confirma que nuestro amor es genuino, porque Dios envió a morir a su Hijo por nosotros en la cruz hace más de 2000 años, y Cristo ha materializado el amor de Dios de esa manera. ¿Cómo no habríamos de amar a este Dios? Esta es una promesa exclusiva para quienes amamos a Dios. Sí, lo amamos torpemente, todavía somos egoístas, todavía tomamos decisiones que nos avergüenzan y aún a veces pecamos de manera horrenda, pero todo eso servirá para que arrepentidos vengamos delante de Él y seamos cada vez más hechos a imagen de su Hijo. Porque, dice el versículo 29 de Romanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para esto fuiste llamado cristiano. Tu salvación
de la ira de Dios no es el último paso de tu salvación. Es el punto de partida para algo más glorioso: ser hecho a la imagen del Hijo de Dios. Amados, obedezcamos a Dios como muestra de nuestro amor por Él. Entendamos que este versículo es un poderoso impulso para obedecer a Dios, correspondiendo a su amor y viviendo conforme a su palabra, aunque sea difícil. Apliquemos Romanos 8:28, confiando en Dios cada día, sabiendo que Dios usa nuestra circunstancia, nuestra experiencia, desde lo más bueno hasta lo más doloroso, con el propósito final de alcanzar nuestro bien supremo, nuestra glorificación. ¿Qué es nuestra glorificación? Ser hechos a imagen y semejanza de Cristo. Esa es nuestra gloria futura. Nuestro llamado se cumple cuando estamos siendo transformados en este viaje de fe y creciendo constantemente. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, yo te pido que tu palabra obre en el corazón de mis hermanos, en mí mismo. A la luz, Señor Dios, de todas las cosas que hemos vivido, no podemos sino decir que tú has sido muy bueno con nosotros.